Hola hermanos, ¿cómo están? Reciban un saludo, qué bueno que están ustedes ahora viendo este video. De verdad estoy muy contento, estoy muy agradecido con Dios porque, bueno, pues ya nos permite llegar prácticamente, déjenme me quito esto, nos permite llegar eh, prácticamente al penúltimo tema del curso básico F. Y bueno, vamos a revisarlo, hermanos. El tema es cristiano ante la muerte y vamos a gozarnos con este tema, vamos a aprender con palabras de nuestro Señor cómo nosotros tenemos que afrontar esto, cuál es y conocer la verdad bíblica ante la muerte. Pero ¿qué le parece si oramos y le pedimos a Dios su dirección y su palabra para que hoy pueda hablarnos a nosotros? Cierre sus ojos. Padre, yo estoy muy agradecido primero porque me permites estar delante de esta cámara, Señor, gozándome con mis hermanos, Señor, porque hoy podemos recibir tu palabra, podemos recibir tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tú siempre has provisto de lo que necesitamos y este tema es tan importante, Dios, porque nos va a permitir conocer cuál es la actitud que debemos tomar nosotros como tus hijos ante la muerte, Señor, que es algo irremediable, es algo que va a pasar, Señor, y ayúdanos, Padre, para que podamos realmente tener este tema grabado en nuestra mente y que cuando pues suceda esta situación, Señor, podamos actuar como tú dices en tu palabra y conforme y bajo los designios que tú has dejado escritos. Ayúdanos, Señor, porque irremediablemente es algo, es un tema doloroso, es un tema que suele ser difícil para muchas personas, pero sabemos que tomados de tu mano y tomados de ti, Señor, va a poder ser entendible de una mejor manera. Ayúdanos, Padre, para poder hacer esto en nuestra vida, que podamos realmente afrontar este tema, Señor, como debe ser y como tú lo pides en tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por la vida de mis hermanos, porque ellos pueden estar delante de este monitor, Señor, viendo este video. Hoy yo te pido que abras su corazón, que abras su mente, su entendimiento, Señor, su corazón, para que podamos juntos ver a la luz de tu palabra estas verdades que tú nos hablas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar. El cristiano ante la muerte, ¿ok? ¿Cuál es nuestro objetivo de hablar de esto, hermanos? Bueno, pues es que conozcas la verdad bíblica acerca de la muerte. Ajá. Y vamos a tomar como versículo base, y si me haces favor y como te repito cada video que en el cual me toca darte un tema, pues vamos a revisar muchas citas. Ve parando el video, yo no me voy a parar, simple y sencillamente voy a dar la cita, ahí paras el video e inmediatamente lo reproduces para que lo leamos juntos, ¿sale? Bien, y para que tengas tiempo de revisar todas las citas. Bien, vamos a empezar. Santiago 4:14. Solamente vamos a leer la segunda parte. Santiago 4:14. Ajá. Y vamos a tomarlo como versículo base. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Vamos a hablar, hermanos, de varios puntos. Ajá. Varios puntos. Pero nosotros vamos a ir todo en torno al concepto al concepto propio de la muerte. Ajá. Simple y sencillamente perder la vida. ¿Ok? Y vamos a empezar con el primer punto, en el cual me parece que es el más extenso y el que más cosquillitas nos puede hacer acerca de lo que es la muerte, y es el temor, hermanos. El temor, que es a veces inevitable, que a veces es un aspecto natural de nosotros. Pero ¿por qué le tenemos temor a la muerte, hermanos? Solo el mencionar la palabra muerte causa escalofríos, nos perturba, inclusive algunas veces hasta molesta, ¿no? Hasta algunas personas me ha tocado que no sé, se empieza a tocar el tema de la muerte y no toques ese tema, no hables de eso. Ajá. Y ¿por qué pasa esto, hermanos? ¿Por qué pasa esto con algunas personas o con personas tal vez te ha pasado, ¿no? Bueno, pues si no se está en una comunión, en una rendición total ante nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y con una convicción plena
de las promesas de Dios, de las promesas de resurrección y de vida eterna, pues obviamente esto va a pasar. Esto va a pasar porque obviamente como seres humanos le tenemos miedo a lo inesperado, miedo a algo, a algo que no sabemos que hay más allá. No sabemos qué hay más allá. A nadie le gusta la idea de morir, ¿estamos de acuerdo? A nadie le gusta la idea de morir, a nadie le gusta la idea de no sé, inclusive de perder sus apetitos carnales, las pasiones al mundo, y por eso mismo pues se tiene temor a la muerte física. Ahora, la clave para ver la muerte en la perspectiva correcta, desde una perspectiva precisa, desde una perspectiva sensata, hermanos, y no teniendo miedo a la muerte, es estando convencidos de que la muerte, ojo, no es nuestro destino final. La muerte no es nuestro destino final, sino la resurrección en un cuerpo glorioso. Y ahorita vamos a ver citas y vamos a ver ejemplos de esta parte. La muerte es el paso, hermanos, que nosotros tenemos que dar para acceder a esa resurrección. Y algunas veces, pues obviamente, pues eso puede ser doloroso, ¿no? El proceso de la muerte, de la agonía, pues puede ser doloroso, puede ser incómodo, por supuesto que sí. El ser anciano, por ejemplo, los propios procesos naturales del cuerpo, pueden ser dolorosos, pueden ser incómodos. Pero esto, hermanos, pues no nos debería importar, porque nada se va a comparar con la gloria inigualable que nos espera a los que pasemos por esto, ¿no? Hay algunos que tienen la bendición que simple y sencillamente duermen y después ya no despiertan, por ejemplo. Y sin dolor y sin nada, simple y sencillamente pasa. Pero fíjese lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Fíjese con qué seguridad habla Pablo aquí, ¿no? Dice, ciertamente las aflicciones del tiempo presente, pues simple y sencillamente no se comparan en nada con la gloria venidera. Y eso es algo que nosotros debemos poner en nuestro pensamiento, hermanos. Sí nos puede doler, obviamente, podemos sufrir, pero nada se va a comparar, nada de eso se va a comparar con respecto a la gloria venidera. Pero ahora, ¿quiénes pueden decir esto, hermanos? Pablo lo decía, y estaba seguro y lo decía con mucha seguridad. Pero ¿quiénes pueden decir esto, hermanos? Las personas que quizás no conocen a Dios, las personas que están alejadas de nuestro Señor, las personas que no tienen o que tienen un pensamiento religioso, hermanos. Estas personas pueden tener este pensamiento como Pablo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque debemos conocer y estar en la condición necesaria, en la condición precisa para poder acceder a estos beneficios que es la gloria venidera. ¿Ok? Qué extraordinario, ¿no, hermanos? Que en un momento dado nosotros podamos llegar a declarar con plena convicción las palabras que decía Pablo. Otro ejemplo del mismo Pablo, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El único temor, hermanos, que nosotros deberíamos tener como un cristiano genuino, estoy hablando, como un cristiano 100% convencido, como un cristiano 100% cristiano, pues es el de nuestra condición espiritual, hermanos, simple y sencillamente. Ese es el único temor que nosotros deberíamos tener. No deberíamos tenerle temor a la muerte. ¿Por qué? Porque dice Pablo que el vivir es Cristo y el morir, pues ya es ganancia, simple y sencillamente. ¿Ok? Ahora, pensando en esa esperanza, hermanos, pensando en la esperanza que los cristianos tenemos ante la muerte, pues obviamente dejaríamos un poco de lado la parte del concepto de temor. Un cristiano no debe tener temor ante la muerte.
Ajá. Es diferente a la parte de sentirse triste o sentirse afligido. Ajá. Pero el temor, hermanos, no debería existir. Ajá. Simple y sencillamente debemos pensar en cuál es nuestra condición. Ajá. Y si nuestra condición espiritual pues no es la idónea, ahí sí entonces deberíamos tener temor. Si no estamos en una condición espiritual agradable delante de los ojos de Dios, entonces eso sí es de preocuparse. ¿Ok? Pero si estamos en la condición de Pablo, en la cual él puede decir, pues para mí el vivir realmente es Cristo. Ajá, y ahí dice que, pues básicamente si nosotros lo parafraseamos, pues todo lo que hace en su vida es enfocado en nuestro Señor Jesucristo, y ya lo demás, en este caso la muerte, pues es ganancia, es el pago, si así le queremos llamar. Lo que él decía en Romanos, es la gloria venidera, ¿no? Bien, uno de los pasajes más esperanzadores, hermanos, para nosotros los cristianos, si pensamos en la muerte, es el de Juan 11:25. Vamos a leerlo. Juan 11:25. Palabras de Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese qué palabras tan poderosas y tan esperanzadoras para aquel cristiano que tiene en su mente la parte de la muerte, ¿no? Simple y sencillamente, si estás muerto, vivirás. Salmos 116:15 dice: estimada, ojo con esto, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, Dios, fíjese la perspectiva de Dios, fíjese la visión de Dios para las personas que mueren, para los hijos de Dios que mueren. Ajá. Dice que es estimada. Es decir, Dios inclusive lo ve con buenos ojos, hermano. La parte de la muerte, pero ¿de quién? No de cualquier persona. Dice aquí, de sus santos, de sus apartados, de sus hijos. Es por eso que a veces ves en algún funeral de algún hermano, de alguna persona que es hijo de Dios, inclusive ves alabanza, ves danza, ves gozo. ¿Por qué? Porque es estimado a los ojos de Jehová. ¿Ok? Lucas 20:38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Pues para Él todos viven. El concepto perfecto, hermanos, del Señor es que nosotros vamos a empezar a vivir cuando muramos. Ah, caray, ¿cómo está eso? Salmos 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y esta es la gran noticia, hermanos. Y esta es para quien buscamos agradar a Dios, viviendo conforme a su voluntad. Esta es la gran noticia. Ajá. Que si vivimos, ajá, o que si estamos vivos, cuando no sé, cuando suceda, por ejemplo, el arrebatamiento que habla en Apocalipsis, pues nuestros cuerpos van a ser transformados. Ajá. Nuestros cuerpos van a ser glorificados, dice su palabra, y los muertos van a ser resucitados. Ajá. Y se nos van a proporcionar cuerpos gloriosos, vistiéndonos o viéndonos, sí, bueno, vistiéndonos en este caso con ropas gloriosas, dice la palabra, ¿no? Bueno, pues simple y sencillamente nosotros podemos acceder a esta parte, pues desarrollando la obediencia, ¿no? Desarrollando la obediencia, desarrollando todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, hermanos. Y no vamos a hablar de eso porque no es el tema, pero pues los cursos básicos son eso, hermano. Ajá. Los cursos básicos, tú que me estás oyendo, pues es el enseñarnos a tener una vida espiritual plena con Dios. ¿Ok? Bien. Ahora, nosotros debemos tener también otra convicción, hermanos. Ajá. Otra convicción, otra certeza. Nada nos puede separar del amor de Dios.
Nada, nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8, 38 al 39. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy pocos hermanos o muy pocos cristianos pues tienen la convicción plena para declarar esto, aunque la sientan, su vida probablemente, su vida espiritual o nuestra vida espiritual probablemente no esté respaldando esta convicción. Debemos reflexionar en eso, hermanos. Una persona que no se ha rendido completamente al Señor, por su naturaleza o por nuestra naturaleza, una persona que no está completamente rendida ante nuestro Señor, pues le va a molestar el tema de la muerte, le va a causar incomodidad, va a tratar de ignorarlo y va a tratar de no pensar en la muerte. A las personas que obviamente no tienen esto en su pensamiento, pues simple y sencillamente es por esto, por la parte incómoda, por la parte fuerte que suena, ¿no? Y que es para una persona que no está con Cristo, que no está con nuestro Señor. Obviamente va a ser difícil porque no se sabe, o él no sabe más bien cuál es el lugar donde va a ir después de la muerte. De vez en cuando las personas que no conocen a Dios o que no conocen estas palabras hablan tal vez imaginándose cómo será el cielo, pero pues la mayoría del tiempo ellos van a evadir este tema, el tema de la muerte, ¿sí? Y lamentablemente pues esto sucede aún entre los cristianos también, hermanos. El tema de la muerte es un tema esquivado, el tema de la muerte es un tema inclusive cuando se habla en iglesias acerca del tema de la muerte, es mal visto por los congregantes. Como si la muerte fuera algo que Dios desestima o es algo que a Dios no le agrada. Ya vimos que la palabra dice que es estimada para Dios, que es algo deseable para Dios, que sus santos mueran ¿para qué? Pues para que estemos con Él, ¿no? No debemos evadir el tema de la muerte, hermano, ni tampoco debemos tener esa incomodidad. No debe ser así. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros conocemos todo lo que dice la palabra de Dios acerca de la muerte y cuál es la actitud. Y vamos a entrar a eso. ¿Qué actitud tan diferente ante la muerte nosotros podemos demostrar? Por ejemplo, los primeros cristianos, hermanos. Y vaya que la muerte la enfrentaban día a día, ¿no? Santiago, Pablo, Pedro hablaron mucho sobre la muerte, mucho sobre la muerte. Y llegaron a tener una gran convicción. Una gran convicción, inclusive, por ejemplo, Pedro y Pablo, hermanos, que conocían, no sé, el tiempo de su partida, por ejemplo, y lo anhelaban el tiempo. ¿Por qué? Porque sabían lo que después había, sabían lo que esperaba. Vamos a leerlo, iba yo a omitir esto, pero me parece ahorita importante. Segunda carta a Timoteo 4, del 6 al 8. Segunda carta a Timoteo 4, versículos 6 al 8. Dice la palabra: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Inclusive habla del deseo, hermanos, del deseo de partir con el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a venir. Obviamente, no, sin quitarle objetivo a nuestra vida, obviamente, no, pero sí ya estando en un momento en el cual Él decía, yo ya llegó el momento, ¿no? Puede ser ya en una etapa grande, en una etapa en la cual ya estaba en una situación difícil. Entonces, pues Él dice, simple y sencillamente, a mí lo que me espera pues es la corona de la vida. Pero obviamente su condición espiritual, su condición de comunión con Dios, pues le daba para decir estas palabras. ¿Realmente nos da a nosotros, hermanos, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, para decir estas palabras? Si tu respuesta es sí, un amén, pues gloria a Dios por ti. Gloria a Dios por ti y porque estás preparado. Pero si no, hermanos, si tu respuesta es no, pues vamos a trabajar, hermanos. Vamos a trabajar en que esta convicción esté respaldado por nuestra vida espiritual. Que esta convicción que quizá nosotros ahorita nos estamos formando viendo este curso, viendo este video, sea respaldada por nuestra vida espiritual. ¿Ok? Ahora, al final, hermanos, de alguna u otra manera nosotros sabemos que todos moriremos, eso ya lo sabemos. Nadie, absolutamente nadie va a poder escapar de la muerte. En realidad, o más bien es la realidad más irrefutable que hay, ¿estamos de acuerdo? Digo, estando vivos. Desde que nosotros somos concebidos en el vientre de nuestra madre, por definición, pues somos mortales. Esta situación pues provoca en ciertas personas, en familiares, por ejemplo, pues un dolor ante la pérdida de una persona, ¿estamos de acuerdo? Causa un dolor fuerte, causa un dolor agudo, esa separación de un ser querido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos tantos recuerdos, tal vez porque crecimos con esa persona y pues ahora hay que enterrarlo. A mí me pasó con mi hermano, él falleció hace 12 años, y bueno, pues simple y sencillamente ese dolor que en ese momento hubo, pues fue un dolor muy fuerte. Yo lo recuerdo, por supuesto que sí. Pero el cristiano, hermanos, en este dolor tal cual, pues debe ser mayor, o no debe ser mayor más bien que el gozo de saber que la muerte no es el fin, hermanos. ¿Sí? La muerte no es el fin, sino por el contrario es el principio de la verdadera vida. Caray, ¿cómo que de la verdadera vida? Sí, es el principio de la vida eterna, hermanos. Es el principio de la vida eterna. Nuestro cuerpo tendrá que dice la palabra, que es rendir tributo a la tierra, ¿estamos de acuerdo? De la cual pues obviamente fuimos hechos. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, es algo irremediable. Es algo irremediable que nosotros tenemos que visualizar. Romanos 8:11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El cristiano, hermanos, debe ver la muerte con ojos muy distintos a los que el mundo los ve. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo que nos espera
una vez que llegue la muerte, pues es algo completamente bueno a los hijos de Dios, al cristiano. Ajá. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, lo voy a volver a leer. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, está hablando de la vida, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Qué maravilloso el llegar a comprender que la muerte es el inicio de una verdadera vida. Eso es, hermanos. Eso es la muerte. Es el inicio de una verdadera vida. ¿Sale? Y quiero que toquemos un tema muy, muy específico, muy especial, porque nos puede suceder. Nos puede suceder de muchas maneras. Obviamente, los cristianos maduros debemos evitar los extremos, hermanos. A los que llegan las personas, a los que llega la gente incrédula, la gente que no conoce a Dios y ni quiere conocer los principios de la Biblia. Ajá. ¿Por qué? Porque además nosotros debemos, como cristianos, checar qué es lo que debemos hacer cuando llegan estos momentos de, no sé, de velar a alguien, el momento de afrontar esta parte de las tradiciones, más en México, ¿no? Que son muy arraigadas por religiones populares. Ninguna tradición, hermanos, ninguna tradición antibíblica que fomente ostentaciones o que fomente grandes rebumbios, se origina de Dios, obviamente. Todo eso lo originan las personas, lo originan las religiones. Fíjese bien lo que dice Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado de no contagiarnos de las cosas que están en el mundo, de esas tradiciones, de esas cosas. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Los funerales, hermanos, suelen convertirse allá en el mundo, fuera de la parte de los hijos de Dios. Los funerales suelen convertirse en reuniones grandes que pueden salirse de control, donde hay un deseo de venerar a los muertos, y esto pues obviamente hace que esos ánimos, hermanos, esos ánimos de los asistentes los puede impulsar a hacer cosas que la Biblia condena. ¿A qué me refiero? Hay personas o hay, no sé, lugares donde se ponen a llorar y a gritar de una forma desenfrenada. De una forma desenfrenada. Incluso abrazan, por ejemplo, al difunto, le empiezan a hablar como si siguiera vivo, y si esto, o más bien esto, no puede ocurrir en un funeral cristiano, hermanos. Esto no puede ocurrir en un funeral en el cual se está velando a una persona, a un santo, a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente
pues esto no está bien delante de los ojos de Dios. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hermanos, nosotros debemos apartarnos de esas situaciones. Nosotros debemos no de andar conforme a nuestros deseos, sino de andar conforme, conforme está escrito y conforme Dios quiere que seamos, ¿ok? Debemos conocer el verdadero estado en el que se encuentra, en el que se encuentran los muertos, y debe darnos el valor, en este caso, pues para evitar las costumbres mundanas, para que nosotros evitemos esas costumbres, hermanos. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Fíjese, aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue enterrado de una manera discreta y sencilla. Y para quienes tienen, o para quienes tenemos, en este caso, la mente de Cristo, pues un funeral de ese tipo, pues no tiene nada de vergonzoso, es decir, algo que sea sencillo y algo que sea discreto. No sé si has visto en los panteones, pero a veces hay unas ¿cómo se les dice? Lápidas o... No sé, hay unos que son hasta como casas, hermanos. Eso es algo que inclusive pues no es algo bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque son costumbres que se tienen. Ahora, sabemos, hermanos, sabemos también que lo más provechoso en ese momento pues es reflexionar en la brevedad de la vida, ¿no? Y en la esperanza de resurrección, eso ya lo platicamos. Pero quienes tenemos una relación estrecha con Dios, hermanos, el día de la muerte, fíjese bien lo que le voy a decir, el día de la muerte es mejor que el día en el cual nacemos. Para quienes tenemos una relación estrecha con Dios, una relación buena en el sentido espiritual con nuestro Señor, entonces el día de nuestra muerte, ¿qué creen? Se va a convertir en el mejor día que podamos tener. Eclesiastés 7:1, segunda parte nada más. Y el mejor día de la muerte, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, dice la segunda parte. Y la gente debe notar la diferencia, hermanos. La gente debe notar la diferencia que hay entre un funeral normal y entre un funeral de un hijo de Dios. La gente debe notar esa diferencia. Obviamente, como nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, pues tendremos que manifestar obviamente nuestro pesar y nuestro dolor pues con respeto y con moderación, simple y sencillamente. Esto va a ser, hermanos, que nosotros nos dejemos llevar que nos dejemos llevar y hagamos ese tipo de demostraciones extremas, ¿no? Extremas de dolor. Que simple y sencillamente demuestran la falta de esperanza, la falta del conocimiento de estas palabras que estamos hablando. Simple y sencillamente es eso. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vaya, la palabra de Dios es clara y directa. A veces
Y aquí es uno de los versículos que van contra la lógica de todo, ¿no? Contra la lógica de nosotros como humanos, porque claramente dice que no nos debemos entristecer. Y tú dirás, pero ¿cómo le voy a decir a alguien que no se entristezca, ¿no? Cuando alguien se está muriendo. Pues es que si es un hijo de Dios no tienes por qué estar triste. ¿Por qué? Porque viene una gloria venidera, hermano. Entonces, ojo, no se necesita gran capacidad para hacer una hermenéutica de este versículo, ¿estamos de acuerdo? Simple y sencillamente dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sí? Simple y sencillamente. Si nosotros obedecemos fielmente, hermanos, los principios bíblicos, pues la gente va a tener la oportunidad de ver la diferencia, va a tener la oportunidad de visualizar cuál es la actitud que se toma entre uno que sirve a Dios y uno que no le sirve. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo, Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es un momento, hermanos, el funeral. Simple y sencillamente. Espero que este tema haya quedado como muy, muy claro, porque pues obviamente todos vamos a pasar por esta situación, de perder a una persona. Pero pues si esa persona, hermanos, es un hijo de Dios, no tenemos por qué entristecernos. Claramente lo dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Al contrario. Si dice que no nos entristezcamos, entonces ¿cuál es lo contrario de entristecerse? Gozarse. Simple y sencillamente. Y a veces les digo, se escucha fácil, ¿no? Se escucha fácil, pero en este caso, hermanos, si el hermano que falleció, pues es un hermano recto delante de los ojos de Dios, pues no hay más que celebrar. Más que celebrar esa parte. ¿Ok? No se entristezca. Bien. Vamos a hablar, hermanos, ahora, y quiero ir cerrando con esto, de la incineración, del tema de la incineración, porque a muchos les causa en otros cursos que hemos estado haciendo también estas sesiones de preguntas y respuestas. Una de las preguntas que nos hicieron fue la parte de la incineración y queremos tocarlo claramente. Bueno, en este caso Dios lo quiere tocar claramente. Y bueno, pues también Dios nos dice que en este caso pues los huesos o el quemar los huesos de una persona que ha fallecido pues es un pecado, claramente lo dice. Pues, vamos a poner varios ejemplos, ¿no? Pero nos vamos a dedicar no tanto a ver dónde dice la Biblia que si los huesos son quemados es pecado. Vamos a ver más bien las buenas prácticas, o las prácticas que se hicieron cuando un hijo de Dios murió. Bueno, Amós 2:1 dice, vamos a buscarlo, Amós 2:1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Y él está diciendo que hubo 4 pecados, pero uno de esos fue el haber quemado los huesos de este rey. Ahora, ¿por qué debemos los cristianos ser enterrados en vez de quemados? Bueno, primera, esta parte de ser quemado, hermanos, viene de un origen pagano. En el hinduismo, por ejemplo, lo hacen creyendo que no hay resurrección de los muertos. Y obviamente pues la Biblia nos enseña que sí hay resurrección de los muertos, de justos e injustos. Entonces, es un origen pagano. Queman el cadáver, hermanos, creyendo que será reencarnado, es decir, simple y sencillamente ya no va a regresar con ese cuerpo, sino, no sé, con otro cuerpo, inclusive un animal, de otras cosas. También algunos creen
que quemado el cuerpo, el espíritu es liberado. Ajá, es decir, como si fuera una cárcel, ¿no? El cuerpo simple y sencillamente se quema y el espíritu es liberado. Bueno, eso es una creencia pagana. Ajá. Otra todavía más absurda, que queman el cuerpo creyendo que así no se le va a poder aparecer a nadie, por ejemplo, ¿no? O que no se va a convertir en un duende. Pues cosas ridículas completamente ante los ojos de Dios. Bueno, pues simple y sencillamente vamos a ver ejemplos. Solamente se los voy a mencionar, ¿eh? No vamos a ver todos estos, pero vamos a ver ejemplos bíblicos de cómo el pueblo de Dios, nosotros somos del pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios entierra a sus difuntos, entierra al difunto. Ajá. Vamos a empezar. Solamente le voy a mencionar el personaje de la Biblia y dónde dice, por si usted quiere revisarlo. Bien, Abraham, Génesis 25 del 8 al 10. Puede leer usted esa cita y ahí dice cómo Abraham fue, cómo fue enterrado, ¿ok? Su esposa Sara, Génesis del 23 del 1 al 4. Raquel, Génesis 35 del 19 al 20. Isaac, Génesis 35, 29. Jacob, Génesis 49, 33. José, Génesis 50, 24. Y también lo dice Éxodo 13, 19. ¿Cuál más? A ver. Josué, lo dice Josué 24, del 29 al 30. Eleazar, de los hijos de Aarón. Josué 24, 33. Samuel, primera de Samuel 25, 1. El rey David, primera de Reyes 2, 10. Juan el Bautista, Mateo 14, 10. Ananías y Zafira, Hechos 5, 5. Y bueno, de ahí muchos más, ¿no? Hechos del 8 al 2. Hay que seguir ejemplos bíblicos, hermanos. Hay que seguir siempre los ejemplos bíblicos. Fíjese, Romanos del 15 al 4, hablando de seguir los ejemplos bíblicos. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Simple y sencillamente. Inclusive Dios directamente, por ejemplo, enterró a Moisés. Tú lo puedes leer en Deuteronomio 34, ahí. Pero los versículos 5 y 6 dicen: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró, en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Inclusive, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue enterrado. Y obviamente como cristianos debemos seguir ese ejemplo. Juan 19, del 40 al 42. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, él fue enterrado también. ¿Ok? Obviamente ya sabemos el que después resucitó y todo este tipo de cosas. ¿Ok? Ahora, ¿qué se hace, hermanos, en un funeral? ¿Qué se hace en un funeral cristiano? Bueno, lo que se hace es hablar la palabra de Dios, evangelizar. Eso es lo que se hace. Evangelizar a las personas, hablarles de Dios, y obviamente pues esto se convierte en una tarea muy difícil porque es un momento difícil, obviamente. Pero al ser una tarea difícil, hermanos, es quizá una de las tareas más difíciles en el ministerio que pudiéramos tener. Pero no tendría que ser así. En verdad nosotros debemos verlo como una oportunidad de bendición.
muy especial para las personas. ¿Por qué? Porque obviamente los corazones están muy sensibles, porque obviamente la parte emocional da para que nosotros podamos predicar a las personas, a las personas que asisten a un funeral cristiano. Es una oportunidad que nosotros tenemos como hijos de Dios para abordar estos temas de evangelismo. Pero ahora, ¿qué temas en específico, hermanos? Bueno, porque también es algo difícil, ¿no? A veces nos dicen, no, pues puedes dar una palabra, puedes hablar en el funeral. No, claro que sí, podemos. ¿Y qué voy a hablar? Bueno, pues simple y sencillo, ya dijimos que tienes que evangelizar, ¿no? Bueno, pues puedes enseñar, por ejemplo, pues que Cristo obviamente Él llevó nuestros pecados en la cruz y que Él nos puede dar perdón. Es como lo básico, ¿no? También podemos enseñar que Jesús es el Salvador y Él nos puede salvar completamente. Es decir, presentar a nuestro Señor como Salvador. ¿Sale? ¿Qué más podemos hacer? Podemos demostrar, hermanos, también la necesidad de confesar que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Es decir, podemos enseñar en que nosotros debemos tener una comunión con Dios, nosotros como seres humanos conocerle y obviamente ser sus hijos. Entre otras cosas, entre otras muchas cosas que se pueden hablar dentro de un funeral, pero lo principal es en base a la parte de evangelizar a las personas. Evangelizar a las personas, y ese es el objeto principal del predicador, en este caso, de la persona que va a predicar o que va a hablar en el funeral, pues es el evangelizar, el hablar de la buena noticia, de nuestro Señor, de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de su salvación por medio de su muerte en la cruz, en general. Pero ya de ahí, pues obviamente el Señor pues te va a ir enseñando cuál es el camino en el cual puedes aterrizar el mensaje, inclusive aterrizarlo en el llamado a las personas para que puedan recibir en ese mismo momento a nuestro Señor. Pero eso ya depende de lo que Dios te diga en ese momento, ¿no? De lo que debes hacer o previamente. ¿Ok? Bueno, hermanos, pues esto es lo que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros, en este caso para este tema del cristiano ante la muerte. Prepare sus preguntas, prepare todo lo que se le venga a la mente de dudas que tenga usted. Y bueno, con la ayuda de Dios vamos a poder ahí aclarar en la próxima sesión del próximo domingo en Zoom. Conéctese, hermanos, y todos seamos edificados de estas preguntas, de estos, inclusive también testimonios puede usted abordar, y también comentarios. Si tiene algún comentario, testimonio o pregunta, puede hacerlos en nuestra sesión del próximo domingo. Conéctese, hermanos, por favor, y vamos a tratar de ver a la luz de la Biblia cuál es la respuesta a esa pregunta, ¿ok? Y también glorificarnos por los testimonios que pudiéramos recibir, ¿ok? Bueno, hermanos, pues reciba usted un saludo. Vamos a orar antes de despedirnos, y vamos a decirle a Dios que nos ayude a tener, principalmente a respaldar nuestra convicción con nuestra vida espiritual. ¿Qué le parece? Cierre sus ojos. Señor, tú nos has hablado en este video de cómo nosotros debemos afrontar el tema de la muerte, Señor. No debe ser un tema ajeno, y tampoco debe ser un tema que nos incomode, Señor, porque tu palabra nos acaba de decir que tú inclusive lo ves como algo extremadamente bueno, Señor, el que tus santos, tus hijos, Señor, mueran ya en esta vida. ¿Por qué? Porque vamos a estar contigo. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo a nosotros, Padre, porque nuestra naturaleza, nuestros sentimientos, nuestra parte humana simple y sencillamente a veces nos ciega y no nos deja vislumbrar todas estas enseñanzas, Señor, y todo esto, esta forma de ver la muerte, Dios. Estamos más acostumbrados a cómo se nos ha instruido, Señor, en otro tiempo, acerca de la muerte como si fuera algo malo, Señor.
Ayúdanos para que nosotros podamos tener la convicción respaldada con nuestra vida espiritual, con nuestras obras espirituales, Señor, y que realmente podamos ver la muerte desde tu punto de vista, que podamos compartirlo, Señor, a más personas y que obviamente podamos tener ese sentir al momento de que afrontemos estas situaciones. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice claramente que no nos entristezcamos, sino que al contrario, Señor, estemos gozosos porque viene esa gloria venidera de la cual hablaba Pablo, Dios. Nos gozamos, Señor, en saber que tenemos esperanza en ti, aún más allá de la muerte, Dios, y que tú nos guiarás aún más allá de ella. Ayúdanos, Padre, para poder convencernos en este tema y que realmente podamos cambiar nuestra perspectiva de visión que tenemos acerca de la muerte. Gracias por tu amor, yo te agradezco por la vida de mis hermanos, ayúdales, bendíceles durante toda esta semana, Señor, y que puedan ellos comprender este video. Gracias por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues ahora sí, muchas gracias por ver este video, nos vemos en la siguiente sesión de preguntas y respuestas, que Dios le bendiga, y bueno, será un gusto saludarle el próximo domingo, ¿ok? Muy bien, hermanos, hasta luego. Adiós.